La nueva actualización de Lightroom ha venido cargada de sorpresas y sin duda la mayor ha sido la completa remodelación de los ajustes locales y la inclusión de máscaras. ¿Quieres saber todo sobre estos cambios? No te pierdas este fototip. Si recuerdas, dentro del módulo Revelar de Lightroom, justo debajo del histograma, encontrábamos esta pequeña barra de herramientas donde podríamos elegir entre los ajustes locales de filtro degradado, filtro radial y el pincel de ajuste. Ahora estos ajustes ya no están aquí. Bueno, en realidad sí están, pero están recogidos dentro del nuevo icono Máscara. Si lo pulsamos, como veréis, los encontramos aquí, pincel, degradado lineal y degradado radial, y también vamos a encontrar unas cuantas herramientas nuevas. Encontramos las nuevas herramientas de seleccionar sujeto y seleccionar cielo, que automáticamente nos van a seleccionar el cielo y el sujeto, como bien dice su nombre, utilizando la inteligencia artificial que ya añadieron a principio de año en Adobe Photoshop. En realidad son las mismas herramientas que utiliza Photoshop desde esta última versión que sacaron en 2021 y las han trasladado e incorporado también en Lightroom. Además, también encontramos las herramientas de rango de color y rango de luminancia, que ya existían antes, pero solamente podíamos acceder a ellas desde dentro de alguno de los ajustes locales. En cambio, ahora las podemos utilizar de manera independiente, cosa que nos va a venir muy bien en muchas ocasiones. Después tenemos rango de profundidad, que como os fijáis está deseleccionada, está gris, no podemos acceder a ella. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque rango de profundidad solo está disponible para fotografías con unos datos especiales incrustados que hacen referencia a la profundidad de campo y que de momento solo están disponibles en los iPhones más modernos. Así que en la mayoría de nuestras fotografías esta herramienta no va a estar disponible. Pero si disponéis de estos teléfonos y disparáis en modo retrato, podréis también acceder a la opción rango de profundidad, que lo que hará será seleccionar una zona concreta en función de su profundidad de campo. Así que bueno, ¿cómo funciona esta herramienta? Bueno, como ya sabéis, los ajustes locales nos van a permitir seleccionar una parte concreta de la fotografía para agregar todas estas opciones básicas de retoque, de exposición, contraste, iluminaciones, saturación, ruido, claridad. Todos estos ajustes los podremos aplicar a esa zona concreta que hayamos seleccionado. Así que lo primero que debemos elegir es qué queremos seleccionar de la fotografía. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar el cielo. Como veis, está demasiado iluminado y todo lo demás está muy oscuro. Así que primero voy a oscurecer un poquito el cielo y después voy a aclarar el resto de la fotografía. Así que en este caso voy a utilizar la herramienta Seleccionar cielo. Como veis, al pulsarla se nos abre este panel de máscaras que podemos arrastrar a donde queramos e incluso acoplarlo aquí debajo, como vosotros queráis. Lo primero que se nos va a mostrar es la superposición de la máscara. Yo ya la tengo configurada así, pero por defecto se os va a mostrar en superposición de colores y de forma automática, es decir, se os va a mostrar así. Vosotros podéis elegir desde este menú que aparece pulsando estos puntitos suspensivos, podéis elegir qué tipo de máscara os gusta más. Hay diferentes opciones de visualización y vosotros podéis elegir la que más os guste. A mí personalmente me gusta mucho esta, la de blanco sobre negro, porque se muestra como una máscara normal de Photoshop y es mucho más precisa a la hora de ver qué partes no se han seleccionado bien, como puede ser, por ejemplo, las flores del pelo. En cambio, si la vemos con superposición de colores, a veces puede costar un poquito ver dónde está actuando y dónde no. En cambio, en blanco sobre negro se ve perfectamente. Pero bueno, vosotros, como os digo, podéis elegir la que más os guste. Tampoco tengo activado
el automático, porque con el automático se muestra o se oculta la superposición de colores cuando el programa quiere, y a mí me gusta activarlo y desactivarlo cuando yo quiero. Así que personalmente yo siempre desactivo el automático y puedo mostrar la superposición con este tic de aquí o pulsando el atajo de teclado O. Si pulsamos la tecla O, ¿veis? Lo podemos activar y desactivar cuando queramos. Cualquier tipo de visualización, la de blanco sobre negro también, podemos activarla y desactivarla con la tecla O también. Una vez tengamos ya configurada la visualización de la máscara, toca utilizarla, por supuesto. Como veis, todo lo que podemos añadir y ya lo teníamos antes también en los ajustes locales antiguos. Es decir, podemos retocar la exposición, el contraste, sombras y negros, la textura, la claridad, borrar neblina, la tonalidad, saturación y también el enfoque, el ruido y tal. Podemos incluso agregarle algún color. Esto no ha cambiado y podemos utilizarlo en todos los ajustes por igual. Así que en este caso, por ejemplo, pues lo que haríamos sería bajarle un poquito las iluminaciones al cielo. Pero si os fijáis, el cielo no se ha seleccionado correctamente. Es algo que suele pasar en los automatismos. En Photoshop, por ejemplo, sí que podemos ser mucho más precisos porque aunque la herramienta automática no funcione, pues disponemos de un montón de opciones, de selecciones, de máscaras para modificar eso y conseguir que sea 100% preciso. En cambio, en Lightroom no tenemos esa precisión, pero sí disponemos de algo que nos va a facilitar mucho la vida y que nos va a ayudar mucho a personalizar estas máscaras muchísimo más. No vamos a conseguir ser 100% precisos, como podemos ser en Photoshop, pero sí nos podemos acercar bastante a la perfección, así que creo que es una herramienta muy potente y se trata de estos dos botones de aquí, añadir y restar. Con esto lo que vamos a hacer es añadir o restar alguna de las opciones de máscara que ya hemos visto antes para perfeccionar esta máscara actual. Esta máscara en concreto tiene dos problemas. Como veis, está cogiendo un poquito de las flores y aquí un poquito del pelo de la chica, eso lo tendríamos que corregir. Y también está seleccionando parte de este cielo que se ve a través del árbol. Entonces, ¿cómo podemos conseguir mejorar esto? Pues bueno, en principio lo primero que deberíamos hacer es restar de esta máscara las flores, es decir, deberíamos restar sujeto, por ejemplo. Si le decimos restar sujeto, lo que vamos a conseguir es que se cree una máscara de sujeto y se reste de la que ya teníamos de cielo. Si os fijáis, al pasar el ratón sobre cielo y sobre sujeto, se nos muestran esas máscaras independientes. Y con esta flechita de aquí pequeña, lo que se nos está indicando es que se están sumando las dos en la máscara principal. Con lo cual, veis que en la máscara principal las flores de la chica ya no aparecen, aunque no hemos conseguido mejorar la parte del pelo que sí que se veía aquí que se ha seleccionado. Así que podríamos agregar perfectamente otro restar y en este caso lo más fácil sería restar pincel. El pincel funciona de la misma manera que ya funcionaba en los ajustes locales antiguos. Aquí podemos cambiar su tamaño, su desvanecimiento, flujo y densidad y pintaremos donde queramos. Eso sí, sin embargo, no vamos a conseguir hacer lo que hacíamos antiguamente, que era pintar en blanco o en negro pulsando el mayúsculas o pulsando el Alt. En este caso, como le hemos dicho, restar, solamente estaremos restando, es decir, solamente vamos a poder pintar en negro. Si nos saliéramos y quisiéramos pintar en blanco, deberíamos crear un añadir pincel para añadir máscara. Esto, si utilizamos el pincel suelto como máscara principal, sí que vamos a poder utilizarlo con más y con menos, de la misma manera que hacíamos antiguamente, pero como en este caso lo estamos utilizando para restar máscara, no vamos a poder sumarlo. Para sumarlo, como os digo, deberíamos crear un añadir. Para este caso concreto nos vendría bien acercarnos porque la zona es muy pequeñita y así podríamos ser más precisos. Pero como veis, al tener el pincel activo no nos aparece la típica lupa para poder acercarnos. ¿Cómo conseguimos entonces hacer zoom? Pues bueno, es tan fácil como pulsar la barra espaciadora y entonces como veis ya nos aparece la lupa. O sea que con barra espaciadora y clic
podemos acercarnos, alejarnos e incluso también con la barra pulsada podemos desplazarnos con la herramienta mano. Así que ya sabéis, si tenéis cualquier ajuste activo, barra y clic para poder hacer zoom y también para poder desplazaros. En este caso voy a hacer el pincel un poco más pequeñito y pintaremos en negro esta zona del cabello que se había seleccionado. Como veis, en realidad se puede ser muy preciso si utilizamos pinceles pequeñitos y vamos con paciencia, podemos ser bastante precisos incluso aún no contando con selecciones tan apuradas y tan perfectas como Photoshop. Así que realmente, utilizando estos ajustes, podemos ser mucho más precisos de lo que parece. Muy bien, ahora que ya hemos conseguido restar las flores y hemos conseguido restar esta parte del pelo, lo que nos quedaría sería, en este caso, al revés. Deberíamos añadir esta parte del cielo. Así que quizás lo que podríamos hacer sería añadir rango de luminancia, porque sí que es cierto que esta parte es bastante luminosa y las únicas zonas igual de luminosas podrían ser el pelo de la chica. Así que quizás rango de luminancia podría ser bueno, a lo mejor rango de color también. Podríamos probar con ambas, no siempre funcionarán bien, así que también es cuestión de ir jugando con las herramientas que tenemos hasta encontrar la que mejor nos venga. Vamos a probar con rango de luminancia y como veis se nos abre aquí un cuentagotas, el cual deberemos pinchar en algún sitio para seleccionar ese rango. O si en vez de hacer clic, hacemos clic y manteniendo pulsado arrastramos, ¿veis? Creamos un cuadrado para seleccionar varios tonos. En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar todo este cuadrado. Como vemos, con esta máscara sí que hemos conseguido ya seleccionar más partes de este árbol e incluso podríamos mover estos deslizadores para conseguir seleccionar más partes todavía. Siempre sin pasarnos y tratando de hacer un desvanecimiento. Si os fijáis, digamos el cuadrado, este rectángulo grande, selecciona los tonos y luego con estos triángulos hacemos el desvanecimiento para que sea más duro o para que tenga un poquito de desvanecer y sea más suavecito. Así que siempre va a ser interesante darle un poquito de desvanecer para que el recorte no quede tan duro. Así que bueno, pues deberemos ir jugando hasta seleccionar más o menos lo que queremos. Pero eso sí, también estamos seleccionando parte del cabello de la chica, que ya habíamos restado con sujeto. Así que, ¿cómo lo evitamos? Pues bueno, estas máscaras también funcionan por capas, es decir, la que está por encima manda sobre las que están por debajo. Así que quizás nos interese que el rango de luminancia esté por debajo para que así el recorte de sujeto de la chica afecte a este rango de luminancia y así toda esta zona no se seleccione. Aún así se está seleccionando parte del paisaje, así que deberemos mover un poquito esto para terminar de seleccionar bien lo que queremos. Y como hay algunas cosas que todavía se están quedando seleccionadas, podemos elegir la herramienta pincel de antes y borrar todo esto que se acaba de seleccionar ahora. Si pincháis sobre cualquiera de las máscaras que ya habéis agregado, la podéis modificar a vuestro gusto, así que en este caso, pues la herramienta que teníamos ya agregada de restar pincel, pues nos sirve para terminar de eliminar esto. Y ahora sí, ya tenemos esta máscara creada y ya podemos bajarle un poquito estas iluminaciones tan altas al cielo, podemos incluso darle una temperatura más cálida, contrastarlo, esto ya como nosotros queramos, subirle la saturación para que se vea más naranjita, a nuestro gusto. Ahora que ya tenemos el cielo corregido, deberíamos corregir el resto de la fotografía, es decir, todo el paisaje y la chica han quedado muy oscuros, así que vamos a hacer lo contrario. Ahora en lugar del cielo vamos a seleccionar lo demás. Para ello ya no podemos utilizar esta máscara, necesitaremos crear una nueva máscara.
En este caso, por ejemplo, podríamos seleccionar una máscara de cielo e invertirla. Vamos a crear esta máscara y si le damos aquí a invertir, como veis ahora estaremos seleccionando todo lo demás, excepto el cielo. Cuando creéis varias máscaras es interesante que las renombréis para luego no liaros, porque cuando tenéis ya 4 o 5 máscaras esto puede convertirse en un lío. Así que si pulsáis doble clic sobre una de ellas, pues podéis renombrarla. Aquí podemos poner cielo y aquí podemos poner paisaje, por ejemplo. Como veis, cuando no estamos dentro de ellas se recogen, pero eso no significa que haya desaparecido todo lo demás. Si pulsamos, sigue estando aquí todas esas máscaras que hemos ido agregando y se puede modificar cualquiera de ellas. Además, si os fijáis aquí, con este ojito podéis ocultar qué está haciendo cualquiera de ellas. También tiene ojito la máscara principal. Y si queremos apagar todas, también tenemos aquí este interruptor para apagar todas las máscaras y ver qué están haciendo. Nos vamos con la máscara de paisaje y vamos a mejorarla porque nos pasa lo mismo que nos pasaba antes. La selección del cielo es la misma, solamente que invertida, así que tenemos exactamente los mismos problemas, las flores, la zona del árbol y un poco el pelo de aquí. Así que vamos primero a restar rango de luminancia, por ejemplo, para restar toda esta zona del arbolito. Al igual que antes, modificaremos estos tiradores para ajustarla mejor. Y vamos a añadir también sujeto para que todas estas zonas del sujeto también se seleccionen. Finalmente vamos a añadir un pincel para terminar también de pintar todas estas zonas que no se han seleccionado correctamente. Y así ya tendríamos la máscara del paisaje completa. Vamos a acercarnos aquí un poco para tratar de ser un poquito más precisos. Vale, y ahora que ya tenemos seleccionado el paisaje como queremos, ya le podemos dar un poquitito más de exposición. Si os fijáis, aquí no está funcionando muy bien esta máscara que hemos hecho aquí en el árbol, así que podemos intentar mejorarla. Como veis, es la del rango de luminancia, así que podemos hacer este desvanecimiento más grande para que no nos dé esos problemas. Como hemos modificado ese rango de luminancia, ahora hay zonas del paisaje que no se han seleccionado bien, así que podemos volver al pincel y terminar de pintarlas para que vuelvan a añadirse a esta máscara. Y ahora sí podemos aclarar un poquito más este paisaje. Aún así no se nos está aclarando mucho la chica. Deberíamos hacer una nueva máscara para que solamente le afecte a ella, porque el paisaje ya me gusta que quede así, pero ella ha quedado excesivamente oscura por este contraluz. Así que podemos crear una nueva máscara. En este caso sería una máscara de sujeto. La máscara de sujeto la verdad es que está bastante acertada. Lo único quizás tiene aquí son estos puntitos aquí, estas bolitas de bokeh que se han seleccionado, así que bueno, siempre podemos aquí restar un pincel, nos acercamos y las pintamos rápidamente, pero la verdad es que la máscara está bastante acertada, así que no sería necesario agregar nada más. Y aquí a ella ya le podemos dar unos ajustes personalizados solo para ella, para que realmente sea la protagonista de la toma. Sí que es verdad que ahora al aclararla a ella está desentonando un poco con el cielo, así que podríamos volver a cielo y quizá no bajarle tantísimo la exposición a este cielo
más que nada para que no desentone tanto con ella. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos modificar todas las zonas de la fotografía por separado porque al final están juntas unas con otras y debemos tener un poquito de coherencia a la hora de retocarlas. Entonces, bueno, es ir jugando con todas las máscaras que creemos para que todo tenga una coherencia. Voy a darle doble clic aquí para renombrarla y ponerle chica aquí. Así, como os decía antes, lo tenemos todo mejor organizado. También podéis cambiarle el nombre a los ajustes de aquí dentro, si fuera necesario, para acordaros de a qué afecta cada uno. Por ejemplo, aquí hemos borrado estas bolitas de bokeh, pues por ejemplo podríamos ponerle aquí bokeh, bueno, restar bokeh mejor, ¿no? Para saber exactamente qué estamos restando en esta máscara. Aunque si os fijáis aquí ya nos lo dice este pequeño icono. Si os fijáis, para sumar no muestra nada, pero cuando estamos restando sí que nos muestra este pequeño iconito de menos. Pero bueno, no está de más también agregarlo para tenerlo más claro en el nombre también. Bueno, como veis, hemos conseguido, si os fijáis aquí con el ojito podemos verlo, hemos conseguido darle muchísimo más protagonismo a la modelo. Y también si apagamos el interruptor este de aquí arriba que os decía, podéis ver cómo ha cambiado la fotografía con tan solo unas cuantas máscaras. Como veis, ya os digo, no podemos ser precisos al 100%, pero la verdad es que la precisión es bastante grande si empezamos a sumar y a restar todas estas herramientas. Nos ha quedado por ver alguna de las máscaras, aunque ya os digo que funcionan de la misma manera que funcionaban antiguamente. Por ejemplo, el degradado lineal. Simplemente, bueno, pues como antiguamente lo seleccionas, pinchas, estiras y entonces ya, como antiguamente, pues podemos ya subir y bajar exposición o lo que queramos. Aquí, por ejemplo, por agregarlo a la fotografía y que tenga algún sentido, sí que podemos a lo mejor restar sujeto y así solamente haríamos este degradado lineal en el fondo. Si ahora restamos sujeto, estaríamos tan solo afectando al fondo. Como veis ahora, el fondo queda más iluminado. De hecho, la verdad es que me gusta cómo queda, así que lo voy a dejar. Con esto conseguimos seleccionar el fondo, pero no la chica, porque sí que es cierto que sin esta máscara parece como que se veía ahí demasiada iluminación aquí también en su vestido y quedaba raro, así que de esta manera queda mucho más natural. El degradado radial, al igual que el lineal, pues funciona igual que antiguamente. Pinchas, estiras y creas el círculo. Lo colocas en su sitio y aquí ya, bueno, pues con el desvanecimiento podemos hacer que este círculo sea más duro o tenga muchísimo más desvanecido todo su borde y quede más suave. Esto también lo podemos modificar aquí con este circulito. Esto sí que es nuevo, es un pequeño cambio que, bueno, pues nos facilita un poco la vida, y es que no tenemos por qué utilizar el deslizador de desvanecer, sino que simplemente pinchando este círculo y arrastrándolo ya podemos modificar este desvanecimiento más fácilmente. También podemos invertir este círculo. Si por ejemplo solo queremos afectar a las esquinas, quisiéramos hacer por ejemplo un viñeteado, pues bueno, podríamos hacerlo así. Y lo mismo, pues podríamos restarle el sujeto para evitar que se oscurezca tantísimo ella y afectar tan solo a lo que es el paisaje. Y finalmente tampoco hemos visto el rango de color, que también funciona de la misma manera que funcionaba antes. Lo que pasa es que antes lo teníamos que buscar dentro de cada uno de los ajustes locales y ahora lo tenemos aquí por separado. Por ejemplo, pues podríamos seleccionar el tono naranja para modificar, por ejemplo, pues las tonalidades estas anaranjadas del atardecer.
Lo mismo que antes, podemos hacer un clic y seleccionar un solo tono, o podemos hacer clic y arrastrar mientras mantenemos pulsado para seleccionar varios tonos. Como veis, ya se nos ha seleccionado aquí todos esos tonos y aquí con perfeccionar podemos decirle si queremos que sea más tolerante, es decir, que coja más tonos cercanos a los que nosotros hemos seleccionado, o por el contrario, que sea más restrictivo, es decir, que no coja tantos tonos y se ciña más a los tonos que nosotros hemos elegido. En este caso, por ejemplo, pues nos interesaría ceñirnos un poco más a los tonos para no seleccionar a la modelo, porque si no, como la piel tiene componente anaranjado, pues estamos también seleccionando su piel y eso no nos interesa en este caso. Y ahora, bueno, pues podríamos hacer el cielo pues más azul, más naranja, podríamos cambiarle un poquito la exposición, podríamos incluso cambiarle un poco las tonalidades, como nosotros queramos. Y finalmente nos ha quedado por ver un último detalle que es más raro que utilicéis porque ya es para cosas muy concretas, pero bueno, siempre está bien conocerlo. Aquí veis que siempre nos aparecen los botones de añadir o restar para agregar a la máscara principal o para restarle a la máscara principal. Pero si mantenemos pulsada la tecla Alt, ¿veis? Se convierten en formar intersección. Esto también lo encontramos si pulsamos el botón derecho sobre la máscara. ¿Veis? Aquí podemos poner también interseccionar máscara con. ¿Esto para qué sirve? Pues bueno, lo que haríamos con esta opción sería seleccionar las partes comunes que haya entre dos o más máscaras. Por ejemplo, voy a crear una máscara de rango de luminancia y voy a seleccionar los tonos más luminosos y después voy a decirle que forme intersección con seleccionar sujeto. ¿Con esto qué voy a conseguir? Pues que tan solo se seleccionen las partes más claras que hay en mi sujeto, es decir, en este caso su cabello y las flores. ¿Veis? Tenemos por una parte la selección de rango de luminancia y por otra parte la selección del sujeto. Y la intersección lo que forma es que solamente se seleccione la parte en la que ambas máscaras coinciden. Y así, bueno, pues podríamos, por ejemplo, bajarle un poquito la exposición a esta zona del cabello que está muy iluminada. Como veis, probando unas cosas y otras podemos ser muy precisos, ya os digo. Podemos añadir y restar un montón de máscaras diferentes, podemos ser bastante precisos e incluso si nos acercamos mucho a la fotografía y utilizamos un pincel muy finito, podemos ser muy precisos con lo que queramos seleccionar. Así que creo que esta es una herramienta súper potente que nos va a permitir agilizar mucho el trabajo y nos va a permitir también, que creo que es lo más importante, hacer todos estos ajustes sin salirnos del Lightroom, porque antiguamente tú querías hacer lo que acabo de hacer yo ahora mismo y te tenías que ir a Photoshop sí o sí, no había opción de hacerlo aquí. No podía ser tan preciso como para elegir el cielo, como para elegir el pelo. En cambio, ahora podemos ser muchísimo más precisos que antes, entonces solamente nos iremos a Photoshop cuando la fotografía realmente lo requiera, pero podremos ahorrarnos todo ese trabajo para multitud de fotografías que tan solo requieren este tipo de ajustes. Así que creo que es una herramienta muy potente y que ha mejorado increíblemente este programa. ¿Qué te ha parecido esta nueva actualización? Sin duda, estos cambios nos van a ayudar mucho a poder retocar nuestras fotografías por zonas de una forma mucho más precisa que antes. ¿Te animas a probarlos?